En el mundo de los cárteles de la droga, Mexicanos se envió un escalofriante mensaje que conmocionó a todo el mundo. Los hijos de El Mayo, con una precisión calculada, lanzaron una dura advertencia al infame El Chapo, después de que su hijo supuestamente secuestrara a su padre. A medida que aumenta la tensión, los herederos de los capos de la droga se hacen notar. Pero, ¿desencadenarán sus acciones una guerra total entre cárteles? Sigue viendo para conocer toda la historia. Mensaje escalofriante. Ismael El Mayo. Zambada ha sido una figura escurridiza en el mundo criminal, liderando el cártel de Sinaloa durante décadas, sin haber sido nunca capturado ni haber cumplido condena. Mike Vigil, exagente de la Administración para el Control de Drogas, describió a Zambada como astuto y muy respetado incluso por sus rivales. La captura de una figura tan destacada supone un avance significativo en los esfuerzos que se vienen realizando desde hace décadas para acabar con los presuntos jefes de los cárteles. Dijo: Mayo Zambada, antes del jueves y durante más de 50 años de participación en el tráfico de drogas, nunca había sido capturado, nunca había cumplido ninguna condena, por lo que es muy respetado incluso por sus rivales. La secretaria mexicana de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aclaró que el gobierno mexicano no participó directamente en la operación para detener a Zambada y Guzmán López, pero afirmó su colaboración permanente con las autoridades estadounidenses. Usted pregunta si ellos se entregaron o fueron capturados. Eso es parte de la investigación y parte de la información que estaremos esperando del gobierno de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la importancia de las detenciones, independientemente de si se trató de una entrega o una captura, como un avance en la lucha contra el narcotráfico. Creo que es una muestra de que ahí estamos trabajando juntos, México y Estados Unidos, aunque en este caso específico no participaron ni el ejército mexicano ni la Marina. Sin embargo, las detenciones han provocado, al parecer, una disputa diplomática entre Estados Unidos y México, con funcionarios mexicanos exigiendo explicaciones a sus homólogos estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses dudaron en proporcionar información previa por temor a comprometer la delicada operación. Por otra parte, el abogado de Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, ha negado con vehemencia las acusaciones de que su cliente estuviera implicado en el secuestro del famoso narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Esta declaración se produce en respuesta a los informes que sugerían que Guzmán López había traicionado a Zambada ante las autoridades estadounidenses. El desmentido fue necesario después de que ambos hombres fueran detenidos por agentes estadounidenses la semana pasada, cuando su avión aterrizó en una pequeña pista de Nuevo México. Las inesperadas detenciones, que se produjeron sin el conocimiento previo del gobierno mexicano, han desatado especulaciones generalizadas sobre las circunstancias que condujeron a este suceso. Algunas teorías incluso sugieren que Guzmán López pudo haber atraído a Zambada a una trampa. Según José Luis González, abogado de la familia Guzmán, la idea de un secuestro es completamente infundada. En entrevista con Radio Fórmula, afirmó: un secuestro está descartado. Además, agregó: los chapitos, refiriéndose a los hijos de El Chapo, acatan las reglas de su padre y siguieron la política de siempre. Sin embargo, contradiciendo estas declaraciones, Frank Pérez, abogado de Zambada, afirmó que Guzmán López, junto con 6 hombres armados, emboscó a Zambada cerca de Culiacán, Sinaloa, y lo trasladó por la fuerza a Estados Unidos. Ahora, Joaquín Guzmán López, hijo del tristemente célebre jefe del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró inocente el martes de una serie de cargos, entre ellos narcóticos, blanqueo de dinero y delitos con armas de fuego. Además, su abogado, Jeffrey Lichtman, afirmó con firmeza que su cliente no ha llegado a ningún acuerdo con las autoridades estadounidenses. Vicente Zambada Niebla, conocido como El Vicentillo, ha sido muy útil para arrojar luz sobre el narcotráfico mexicano a las autoridades estadounidenses. El que fuera un poderoso heredero del cártel de Sinaloa se convirtió en una figura fundamental para desentrañar los entresijos de esta organización criminal. Ahora, 15 años después de su captura en Ciudad de México, su nombre resurge en medio de la reciente detención de su padre, Ismael El Mayo Zambada, junto a uno de los hijos de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán. El Mayo Zambada, narcotraficante de 76 años, compareció por segunda vez ante un tribunal de El Paso, Texas, donde la juez Kathleen Cardone expresó su preocupación por un posible conflicto de intereses en relación con su abogado, Frank Pérez. Curiosamente, Pérez fue uno de los abogados que representó a Vicentillo en el pasado. En 2013, Zambada Niebla se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas, admitiendo haber organizado el tráfico de importantes cantidades de cocaína y heroína.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, también aceptó renunciar a $1.373 millones en activos obtenidos a través de su participación en el cártel de Sinaloa, dirigido por su padre y el Chapo. El acuerdo de culpabilidad incluía un acuerdo de cooperación, por el que Vicentillo se comprometía a proporcionar información y testimonios completos y veraces en cualquier investigación o procedimiento pertinente. Al aceptar este acuerdo, evitó una posible cadena perpetua y se enfrentó a un mínimo de 10 años de prisión. Durante su sentencia en 2019, surgieron detalles de su tiempo en confinamiento solitario, donde pasó 700 horas leyendo libros, aprendiendo a tocar instrumentos musicales e incluso pintando. Reflexionando sobre sus decisiones, Vicentillo expresó su deseo de una segunda oportunidad y su voluntad de dejar atrás su vida criminal, sacrificando el mundo que él y su familia conocieron una vez. A pesar de evitar su propio juicio, Vicentillo se convirtió en testigo estrella en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Aportó datos explosivos sobre la operación delictiva que duró décadas y se extendió por varios países, y reveló la extensa red de sobornos dentro del ejército y el gobierno mexicanos. Según su abogado, Pérez, testificar contra sus antiguos socios en el cártel, incluido su padre, fue una decisión difícil con la que Vicentillo tuvo que luchar. Se enfrentó a las consecuencias de su cooperación, con artículos que lo tachaban de traidor. Ahora, el mismo abogado que representó a su hijo en su día, representa a Ismael "El Mayo" Zambada. Dijo ante el tribunal que su cliente no se entregó ni negoció ninguna condición con las autoridades estadounidenses. En cambio, Frank Pérez afirmó que su cliente de 76 años fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del tristemente célebre El Chapo Guzmán. Pérez rechazó cualquier sugerencia de una entrega voluntaria o de un acuerdo con las autoridades estadounidenses. En una declaración a CNN, Pérez describió el incidente diciendo que Zambada fue emboscado, inmovilizado y llevado por la fuerza a una pista de aterrizaje por Guzmán López y varios hombres con uniforme militar. A continuación, fue transportado a un avión, llevado a Estados Unidos contra su voluntad y presentado a las autoridades estadounidenses. Este relato difiere del de las fuerzas de seguridad estadounidenses, que afirmaron que Guzmán López planeó la detención engañando a Zambada para que creyera que estaban inspeccionando una propiedad inmobiliaria. Durante una breve comparecencia ante un tribunal federal de Chicago, Guzmán López, conocido como uno de los Chapitos, hijos de El Chapo, escuchó los cargos que se le imputaban, que incluían delitos que podrían acarrear la pena de muerte. Sin embargo, cabe destacar que no hubo acusación formal de secuestro. No se le acusa de secuestro, dijo Lichtman. Cuando el gobierno le acuse, entonces tomaré nota. Tras el proceso judicial, Lichtman declaró inequívocamente: no hay ningún acuerdo entre Joaquín Guzmán y el gobierno. Punto. Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa, ha sido acusado de varios delitos, entre ellos tráfico de drogas y blanqueo de dinero, y se ofrece una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su detención. En su primera comparecencia ante el Tribunal de El Paso, se declaró inocente de todos los cargos y se encuentra detenido sin fianza. Según las fuerzas de seguridad estadounidenses, la detención fue el resultado de una astuta estratagema orquestada por Guzmán López, que engañó a Zambada haciéndole creer que estaban inspeccionando una propiedad inmobiliaria. Sin embargo, esta versión ha sido rebatida por el abogado de Zambada, que afirma que se trató de un secuestro violento con hombres armados y coacción física. El cartel de Sinaloa, considerado una de las operaciones de narcotráfico más poderosas y mortíferas del mundo, ha sido durante mucho tiempo un actor clave en la guerra contra las drogas en México, contribuyendo a los altos niveles de violencia del país. Ahora que el Chapo cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense, el cártel se ha fracturado en facciones, algunas dirigidas por Zambada y los hijos de Guzmán, que se enfrentan entre sí y rivalizan. La jefa de la DEA estadounidense, Ann Milgram, destacó el impacto de estas detenciones en el corazón del cártel responsable de la mayoría de las drogas, incluidos el fentanilo y la metanfetamina, que matan a estadounidenses de costa a costa. Ahora, las detenciones de Guzmán López y Zambada se consideran un golpe importante para el cártel. Arresto de El Mayo. El temido líder del cártel de la droga de Sinaloa, Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, fue detenido recientemente por agentes del FBI en Texas. Este hecho saca a la luz su escalofriante confesión de hace 14 años, en la que afirmaba que prefería quitarse la vida antes que ser encarcelado. Zambada, un cerebro de la logística que utilizaba diversos medios de transporte para pasar droga de Colombia a México y, en última instancia, a Estados Unidos, juró en una ocasión que nunca se quitaría la vida.
Sin embargo, su detención parece haber sido una rendición tranquila y concertada. A diferencia de su antiguo jefe, Joaquín El Chapo Guzmán, que disfrutaba de una vida de lujo entre rejas, Zambada ha llevado una vida menos ostentosa. A pesar de su papel de liderazgo en lo que los fiscales denominan una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo, ha logrado evitar que se le asocie con los brutales actos de violencia por los que el Chapo se hizo conocido. El autor Don Winslow, experto en el narcotráfico centroamericano, observó que los capos de la droga como el Chapo solo sobreviven mientras mantienen el apoyo y la confianza de sus socios en el cártel. Con el arresto de El Mayo, parece que puede haber perdido ese apoyo, similar a la recaptura de El Chapo en 2016. Cualquier figura del crimen organizado, Guzmán no exceptuado, sobrevive solo mientras esté haciendo ganar dinero a otras personas. El Mayo parece haber perdido el apoyo y la confianza de sus socios en el cártel, y con ello, la influencia política y el poder que le protegían. Testigos de la detención de Zambada la describieron como tranquila, sugiriendo que podría haber sido engañado para volar a EU. 2 individuos bajaron del avión y fueron tranquilamente puestos bajo custodia. Se trata de su primera detención, mientras que su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, se enfrentó anteriormente a una larga pena de prisión tras ser capturado y extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, el menor de los Zambada negoció un acuerdo con la Fiscalía, aportando valiosas pruebas contra sus antiguos socios del cártel de Sinaloa, lo que se tradujo en una reducción significativa de su condena. Ahora que se ha capturado a uno de los cabecillas del narcotráfico más conocidos del mundo, es crucial comprender lo que puede ocurrir después. La captura de Zambada no fue un incidente aislado. Junto con él, las autoridades también detuvieron a Joaquín Guzmán López, hijo del antiguo líder del cártel, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. No se puede exagerar el impacto de la detención de Zambada en el futuro del cártel de Sinaloa. El cártel ha sido responsable del contrabando de cientos de toneladas de heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Philip Johnson, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Flinders, afirma que durante décadas el estado de Sinaloa ha sido un centro neurálgico para el cultivo y la distribución de drogas ilícitas. Es donde se ha cultivado opio durante mucho tiempo, así que ha sido la base del tráfico de heroína, pero probablemente, en la década de 1980, empezamos a ver algo un poco más parecido al tipo de organizaciones que conocemos hoy en día. El alcance del cártel se extiende mucho más allá de México, y ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de ser el principal proveedor de opiáceos sintéticos, incluido el fentanilo, a Estados Unidos. La naturaleza violenta de los cárteles de la droga mexicanos es bien conocida, y la batalla por el control de la fabricación y el tráfico de drogas ha provocado miles de homicidios en México en los últimos años. La historia de El Chapo, antiguo líder del cártel de Sinaloa, ha cautivado la imaginación del mundo. Sus audaces fugas de la cárcel, incluida una a través de un túnel de 1,6 kilómetros de largo, y su personalidad fuera de lo común lo han convertido en un héroe popular para algunos, a pesar de las innumerables vidas perdidas debido a las actividades de su cártel. El Chapo cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, curiosamente, pocas semanas antes de su captura, se había reunido con el actor de Hollywood Sean Penn para una entrevista que más tarde se publicaría en la revista Rolling Stone. El mismo día en que se publicó la entrevista, en la que alardeaba de sus logros delictivos, fue detenido. Suministro más heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y barcos, dijo Guzmán a Penn en su escondite de la montaña. Sin embargo, la detención de Zambada y Guzmán López no indica necesariamente el fin de las operaciones del cártel de Sinaloa. Según Philip Johnson, los líderes de los cárteles suelen tener planes de contingencia. Sugiere que el principal objetivo de estos individuos, cuando se enfrentan a los tribunales estadounidenses, es negociar acuerdos que garanticen la longevidad de sus familias y su riqueza. Una vez que están en suelo estadounidense y se enfrentan a los tribunales de ese país, piensan en qué información pueden dar para conseguir un buen acuerdo que garantice la longevidad de su familia y su patrimonio. La compleja naturaleza de los cárteles de la droga, con sus coaliciones poco rígidas de grupos criminales más pequeños, los hace resistentes. Johnson subraya que es poco probable que la pérdida de un solo líder afecte significativamente a la operación global. El papel del líder suele ser simbólico, y el cártel se compone de varios dirigentes al frente de distintas partes de la organización. Un cártel suele ser una coalición de grupos delictivos más pequeños que se relacionan en la fabricación y el tráfico de drogas.
Son una especie de aliados cercanos, pero tampoco dependen totalmente unos de otros, afirma Johnson. Hay muchos otros líderes que dirigen las distintas partes de esta organización. Aunque es posible que la fabricación y el tráfico de drogas continúen sin disminuir, Johnson advierte de que podrían producirse ondulaciones en la dinámica interna del cártel, que podrían desembocar en un aumento de la violencia a medida que rivales y antiguos aliados se disputen el control. Si se trata de una traición de alto perfil, creo que eso probablemente sugiere que se avecina más violencia y quizá una mayor ruptura entre algunos antiguos aliados. Ahora lo que está en la mente de todos es: ¿qué pasa ahora con Sinaloa? El escurridizo capo mexicano del narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada, concedió anteriormente una rara entrevista al renombrado periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, en la que ofreció una visión de la mente y el mundo de un hombre que ha eludido la captura durante años. En la entrevista, publicada en la edición dominical de Proceso, Zambada, fugitivo con una recompensa de $2 millones por su cabeza, revela sus temores, sus opiniones sobre el narcotráfico y su determinación para evitar ser capturado. A la pregunta de si alguna vez lo capturarían, el hombre respondió: en cualquier momento o nunca. La entrevista en sí parece un thriller de espionaje, con Scherer recibiendo una nota anónima en la que se le instruye sobre el intrincado proceso para llegar al escondite de Zambada. Tras un viaje largo y cuidadosamente orquestado, en el que intervienen varios vehículos y un piso franco, Scherer se encuentra finalmente con el narcotraficante en un lugar remoto y montañoso. Zambada, flanqueado por guardaespaldas fuertemente armados, se presenta como un hombre que vive con el miedo constante a ser encarcelado. Durante su conversación, Zambada, que lidera el cártel de Sinaloa, la mayor y más antigua red de narcotráfico de México, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, hizo una declaración sorprendente. Afirmó que preferiría quitarse la vida antes que ser capturado, afirmando que vive con pánico a ser enjaulado. No sé si tendría las agallas para suicidarme. Quiero pensar que sí, que me suicidaría. Sin embargo, también reconoció la inutilidad de su posible captura o eliminación, argumentando que el narcotráfico está demasiado arraigado y que los sustitutos para él y otros capos están fácilmente esperando entre bastidores. El problema del narcotráfico es que implica a millones de personas. ¿Cómo se domina eso?, dijo Zambada. En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus sustitutos ya están listos. Además, Zambada critica duramente la guerra contra las drogas del gobierno mexicano. Afirma que la ofensiva militar es demasiado escasa y llega demasiado tarde, y que el narcotráfico es demasiado poderoso y extendido como para poder controlarlo. En su opinión, el problema afecta a millones de personas y está profundamente arraigado en la sociedad, al igual que la corrupción que lo hace posible. Cuando Scherer sondea a Zambada sobre su riqueza y el alcance de su imperio, el narcotraficante rechaza la noción de ser multimillonario y califica de tonterías a quienes le llaman así. También declina hablar de la detención de su hijo, Vicente, declarando que el tema es demasiado doloroso. La entrevista proporciona una rara visión de la mentalidad de uno de los hombres más buscados de México, pero también plantea interrogantes sobre los esfuerzos del gobierno para capturarlo. Zambada afirma que el ejército ha estado a punto de capturarlo en 4 ocasiones, pero siempre ha logrado escapar, lo que sugiere un juego del gato y el ratón que sigue desarrollándose en el peligroso mundo del narcotráfico mexicano. Tras las recientes detenciones de 2 importantes líderes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, el estado fronterizo mexicano de Chihuahua se prepara para las posibles consecuencias y para el peor de los escenarios. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha dado instrucciones a las autoridades estatales para que estén preparadas ante un posible repunte de la violencia como consecuencia de las detenciones, reconociendo la incertidumbre que rodea a los arrestos y la posibilidad de que se produzcan represalias o luchas internas dentro del cártel. Durante una conferencia de prensa en línea, el director de Seguridad Pública, Gilberto Loya, dijo: «Prepárense para el peor de los escenarios en caso de un repunte de la violencia por estas detenciones». ¿Por qué prepararse? Porque no está claro qué pasó. Podría haber una respuesta diferente de los grupos criminales si fue una rendición o una traición entre células del mismo cártel. Simultáneamente, una empresa de seguridad privada con sede en Virginia, Global Guardian, ha emitido una advertencia a los estadounidenses que viajen o trabajen en México para que se mantengan vigilantes e informados a fin de evitar incidentes imprevistos de violencia callejera. Los viajeros deben prestar atención a las advertencias o avisos de la embajada y consulados de Estados Unidos. Deben ser conscientes del lugar al que se dirigen, especialmente ciudades fronterizas, como Tijuana y Juárez, y asegurarse de que no están conduciendo hacia una situación de tiroteo activo.
advirtió Mike Ballard, director de inteligencia de Global Guardian. Aunque la empresa no recomienda cancelar los viajes, aconseja a los viajeros que presten atención a las advertencias de fuentes oficiales y mantengan la alerta, especialmente en ciudades fronterizas con un historial de actividad de los cárteles, como Tijuana y Juárez. Las detenciones han suscitado interrogantes sobre las circunstancias que condujeron a su captura, con especulaciones que van desde el secuestro hasta la rendición o la traición dentro del cártel. El abogado de Zambada afirma que su cliente fue secuestrado por Guzmán López, desmintiendo los rumores de una rendición negociada. Las consecuencias de estas detenciones podrían tener implicaciones significativas para el cártel de Sinaloa y el panorama más amplio de la delincuencia organizada en México. La percepción de una traición podría provocar una fractura interna en el cártel, desencadenando luchas internas y creando oportunidades que podrían explotar grupos rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Hay algunos escenarios para la violencia, como un relativo vacío de poder. Se podría ver al CJNG tratando de aprovechar la debilidad percibida de un rival, o luchas internas entre cárteles, o México aprovechando la oportunidad para detener a otros miembros de la facción, Zambada o Chapitos, añadió Ballard. Las fuerzas del orden de México y Estados Unidos están preocupadas por la posibilidad de que aumente la violencia y los disturbios como consecuencia de vacíos de poder o disputas territoriales. La repercusión de estas detenciones en el flujo de drogas ilícitas, en particular el fentanilo, sigue siendo una preocupación fundamental. A pesar de la captura de líderes de alto perfil, los expertos coinciden en que la naturaleza lucrativa del tráfico de drogas y la implicación de numerosos individuos probablemente garantizarán el flujo continuo de fentanilo hacia Estados Unidos. Según Víctor M. Manjarrez Jr., antiguo alto funcionario de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, la inestabilidad de perder a un líder no es tan impactante como lo era hace 15 años. Se puede absorber mejor este tipo de impacto, porque el cártel ya no depende de una sola persona, explicó Manjarrez, refiriéndose a la evolución de las organizaciones de narcotraficantes. El cártel de Sinaloa ya ha demostrado anteriormente su capacidad de recuperación, al seguir operando incluso después de la extradición del famoso capo de la droga, Joaquín El Chapo Guzmán, a Estados Unidos en 2017. Manjarrez comparó los cárteles de la droga modernos con franquicias, en las que la organización matriz vende la marca y recauda los beneficios, mientras que los grupos locales operan como subcontratistas, llevando a cabo sus actividades ilícitas y rindiendo tributo a la organización mayor. Han adoptado un modelo de franquicia. Piensen en un restaurante de comida rápida. La corporación no tiene muchos restaurantes, vende la marca, cobra los derechos. Sinaloa o Jalisco van a zonas locales y dicen que encuentran un grupo que se dedica al robo de combustible o drogas o lo que sea, se apoderan de esa banda, oponen a su propia gente y se convierten en subcontratistas asociados a una marca mayor. A pesar de las detenciones de líderes de alto nivel, se espera que estos grupos locales continúen sus operaciones, y la producción y el tráfico de fentanilo persistirán debido a los enormes beneficios que conllevan. El fentanilo y otras drogas sintéticas, como la metanfetamina, son muy lucrativas para los cárteles en comparación con las sustancias ilícitas tradicionales, como la heroína o la cocaína, que requieren procesos de cultivo laboriosos y lentos. Manjarrez subrayó que un enfoque del problema de las drogas basado exclusivamente en la aplicación de la ley es insuficiente, y afirmó: mientras sigamos tratándolo solo como un problema de aplicación de la ley, estaremos hablando de esto durante décadas. También es un problema social. Si podemos reducir la demanda, creo que podremos reducir la oferta. Esta perspectiva concuerda con la estrategia del gobierno de abordar problemas complejos como la inmigración ilegal y el consumo de drogas, atacando sus causas profundas. Ahora bien, ¿fue la detención de El Mayo una entrega pactada de antemano, un engaño o un secuestro orquestado por sus antiguos socios? No está nada claro. A medida que se desvanecen las certezas, las implicaciones para el liderazgo del cártel y la estabilidad de la región noroeste de México penden de un hilo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la delicada naturaleza de la situación, destacando la ausencia de enfrentamientos entre facciones rivales dentro del cártel hasta el momento. Sin embargo, la posibilidad de una disputa por la sucesión, la reestructuración y las escisiones en la jerarquía del cártel sigue siendo preocupante, sobre todo con la presencia de rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La población del noroeste, donde los leales a El Mayo y El Chapo mantienen bastiones, permanece en alerta. Todos sabemos que son grupos que llevan años en actividades ilícitas, son los más famosos del país, por decirlo de alguna manera,
Y sin embargo, aunque se trata de un asunto delicado, no ha habido confrontación entre ellos. Los analistas prevén varios desenlaces violentos tras la detención de Zambada, como una guerra de sucesión entre facciones, disputas dentro de las células o enfrentamientos con el CJNG. Las detenciones de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo, en 2019 y 2023, derivaron en represalias violentas y enfrentamientos abiertos con las autoridades. La historia de divorcio violento del cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán Leiva subraya aún más el potencial de derramamiento de sangre. Lo que uno esperaría es que cuando el líder general de una de las facciones es abatido, el resto tratará de aprovecharse, dice Laura Atuesta, profesora del Centro Mexicano de Investigación y Docencia Económicas. En respuesta a la detención de Zambada, las autoridades mexicanas han desplegado tropas adicionales en Sinaloa, con el objetivo de evitar actos de represalia y mantener la estabilidad. La presencia de un enemigo común en el CJNG también puede servir para disuadir la violencia a gran escala. Sin embargo, con la compleja dinámica dentro del cártel y el atractivo del lucrativo tráfico de drogas, la situación sigue siendo peligrosa. El destino de los hijos y posibles sucesores de El Mayo también está en entredicho. Aunque algunos han sido detenidos y extraditados, otros, como Mayito Flaco, siguen en libertad y son considerados sucesores potenciales. La estructura de liderazgo del cártel de Sinaloa está fuertemente influenciada por las relaciones familiares, y las reacciones de los hombres de El Mayo a su detención serán cruciales. Podría resultar en un baño de sangre, porque hay muchos que pueden tomar el control del cártel, dice el exagente de la DEA, Mike Vigil. El debate en torno a las teorías de su detención es significativo por los mensajes potenciales que se envían al cártel. Los detalles por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas han sido escasos, lo que aumenta el misterio. Mientras tanto, se prevé que el impacto de la captura de El Mayo en los flujos de droga hacia Estados Unidos sea mínimo, ya que las estructuras del cártel permanecen intactas. Sin embargo, la detención podría alterar la seguridad en territorio mexicano, un país que ha sufrido cientos de miles de muertes en la guerra contra el narcotráfico. Las próximas semanas y meses serán muy importantes para entender las consecuencias de esta detención y su impacto en el complejo mundo del narcotráfico y el crimen organizado. Para mantenerse al día de las últimas noticias sobre el mundo del crimen organizado y los cárteles, asegúrese de hacer clic en la tarjeta de su pantalla.